En la mañana latina, inteligencia financiera con Freddy Vázquez. Bien, señores, Freddy Vázquez, que había cogido unas vacaciones por la pandemia, ya reanuda su sesión de inteligencia financiera con nosotros aquí en el programa. Aprovechamos y le damos los buenos días con un tema interesante sobre las declaraciones juradas de bienes. Buen día, hermano. Buenos días, Freddy. Buenos días a ti, al equipo y todo el que nos escucha y nos ve en la mañana latina. Retomando ya, después de esta pausa de la pandemia, pues utilizamos ese tiempo también para reagrupar nuestra empresa y expandirla. Dicho sea de paso, Soluciones de Inteligencia Financiera, aparte de Soluciones en Inteligencia Financiera, también es Soluciones Contables. Ahora trabajamos la parte de contabilidad. O sea, si su empresa necesita una parte contable, pues nosotros resolvemos esa situación. Y somos soluciones también fiscales, es decir, todo lo que tenga que ver con impuestos, impositivos, también tenemos un personal que puede trabajar esa área. Entonces, fruto de esa expansión que tuvimos, parte de nuestro equipo trabajó una especie de este tema de que está realmente en la boca de muchos y en las principales portadas de los periódicos, que es la declaración jurada de bienes de los funcionarios, tanto entrantes como salientes. Es decir, pero de un punto de vista, vamos a verla, financiera, contable y fiscal. Diferente a lo que se ha visto en estos últimos días. Antes que nada, debemos decir que la ley 311-14 es la que obliga a realizar las declaraciones juradas tanto a los funcionarios entrantes como los funcionarios salientes. ¿A quién debe hacerse esa declaración jurada? Pues a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. ¿En qué periodo debe hacerse? Bueno, principalmente dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión, o sea, que ha tomado ya posesión del cargo. Cada vez que inicie el ejercicio de un cargo o sea reelegido por un periodo nuevo. También dentro del plazo máximo de 30 días después de haber cesado en el cargo. O sea, el que sale también debe presentarla. Y por último, cuando la autoridad competente, pues, lo estime necesario. Es decir, si ya realizó su declaración jurada y la autoridad competente necesita una aclaración o una nueva declaración, pues entonces exigirá que se realice una nueva. Los funcionarios, pues ya ustedes saben que todos, tanto los entrantes como salientes, son el presidente, vicepresidente, los senadores diputados, los secretarios administrativos de la Cámara de Diputados, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los mismos jueces de la Cámara de Cuentas también deben presentar su declaración jurada, y los diferentes ministros y funcionarios que administren fondos públicos. Entonces, otra parte también que debemos señalar es que hemos escuchado al presidente de la República, por ejemplo, hablando de sanciones a quien no hagan las declaraciones, pero la ley en sus artículos 14 y 15 habla de las sanciones que se le van a dar o que se le aplicarán al que no lo haga, al que no haga su declaración jurada y a los que falseen en los datos, en esa parte ahí. Él ha dicho también, Freddy, que como todos los funcionarios, los ministros y directores no fueron juramentados, habla de 30 días después que tú eres juramentado. Exactamente. Hay muchos que no fueron juramentados todos juntos, sino que fueron por parte. A eso tienen 30 días después. Tienen 30 días más para poder hacer su declaración. Correctamente. Para que después no digan que no. La ley lo especifica, es 30 días después de haber sido juramentado. Y los salientes, 30 días después de haber salido del cargo. Por eso es que mucha gente ha visto que quizás no se ha presentado, cada quien ha presentado su declaración jurada al mismo tiempo, pero es que no han salido todavía del cargo o no han tomado el cargo en ese momento. Pero usted dijo de falsear, porque hemos visto algunas muy altas. Sí, y otra muy baja. Entonces como que no uno no sabe. Una declaración, porque también escucho personas, ¿verdad? Que aquí somos expertos, sí, somos todólogos y opinamos. sabemos todo, sí. Escucho gente diciendo que una declaración se hace, juradas de bienes, Sí. se hace en menos en media hora, en una hora. Se hace tan rápido. ¿Y por qué esa persona
Si eso se hace tan rápido, ¿por qué Han durado esas personas han ¿Por durado qué no tanto? lo hacen? Exactamente. ¿Por qué? Bueno, yo diría que en 30 minutos, lo que pasa es que si tú como contable, como financiero, te llevan una declaración jurada, ¿verdad? Y tiene 600 millones de pesos, por ejemplo, y tiene terreno, tiene vehículo, tiene casa, todo eso, se supone que tú necesitas un tiempo para tú verificar que eso que te están presentando es real. Ah, pero eso es otra cosa. Ese es el detalle. Ese es el La detalle. la declaración se hace en media hora con Pero- todos los datos. Con todos los datos a mano, con la documentación a mano. Ah. Pero, por ejemplo, en el caso Porque nuestro... buscar documentación es un poquito complicado, porque si tú dices que tiene una finca, hay que buscar los papeles de dónde Exactamente. que está la finca y cuánto es el valor. Exactamente. Un empresario, por ejemplo, de transporte que tenga 600 vehículos, tú como contador, como financiero, está bien que tú detalles todo lo que tiene, pero tú necesitas ver que realmente esas matrículas estén ahí. Por ejemplo, para tú emitir un juicio de valor y tú poner tu sello y tu firma a ese documento. La declaración en sí se puede hacer en 30 minutos, pero yo diría que Pero Pero, con los pero teniendo datos. toda la información. Teniendo toda la a mano. información a Sustentado. mano. Por ejemplo, veo que Antonio Marte aclara que su declaración es de 50 millones. Entonces te quiero preguntar como un experto. Ujú. Esa declaración que hacen estas personas, por ejemplo, en el caso de Antonio Marte, es una declaración personal de él, no tiene que ver nada con el patrimonio de que él De es la- socio de de la- una empresa, no tiene que ver nada con eso. No, porque si Porque eso... una sola guagua creo que guarda 50 millones. Exactamente. No, porque si es socio de una empresa, eso es parte de su patrimonio. O sea, debe detallar todo su Pues no patrimonio. puede ser. Ahí debe de salir ¿cómo que se llama esto? Los activos y los pasivos. Los activos y los Lo pasivos. que debe y lo que tiene. Exactamente, Sí. exactamente. Por eso, Y de dónde le llegan ¿verdad? Los beneficios. ¿De dónde llega? Por eso que y lo que paga la renta también. por eso que quisimos hacer este enfoque, porque hemos visto casos risibles, como dicen por ahí, de gente que hemos visto que hay gente, como por ejemplo Aristide Victoria Ye, que hizo su declaración 1.200 millones de pesos. Y el de Ramón Ventura Camejo, Y como Cama- 2 millones. 2 millones. Gente que tú dices, pero ¿y cómo que tiene tanto? Y el otro que tú Tan pensabas chin. que tú pensabas que tenía más, Y tiene menos. Sí. Esto implica, esto Eso tiene es que ver. truqueado. Eso eso tenía es 3 mil truqueado. millones y después era La gran, 18. la gran mayoría tiene, truqueado. la gran mayoría tienen problemas porque ¿Quién fiscaliza la eso? cámara, pues, ese es el problema. La cámara de cuentas solo recibe las declaraciones juradas, no hace una investigación de esa parte, solo la recibe. No. Entonces, es por eso que quizás, porque como no hay régimen de consecuencia en esa parte, pues entonces truquean, como dicen por ahí, esas declaraciones y eso que tiene que ver ahí. Quizás el mismo criterio o el comentario que hizo la Miriam Germán de que iban a investigar las declaraciones, Pero es la quizás de ella está bajita también. la de ella está bajita, No, la de ella está, tú Porque dices, o ella- y o- como una jueza de la Suprema Corte de que Justicia, duró 20 años ahí y Lo que tiene, tiene- 40 en el ejercicio, va a tener de que 7 millones de pesos. lo que tiene, exactamente. Entonces tiene, o es mala administradora o está truqueada la de ella también. Entonces tú, por ejemplo, ves la de Bolívar Valera, el Boli, por ejemplo, que tiene 20. Entonces Bolívar Valera tiene más dinero que de una jueza de Suprema Corte Por de ejemplo, el Justicia. senador nuestro habla de 85 millones. Ahí Hicieron- habla de lo que debe, hay un préstamo que debe 17 millones, otro que debe sé yo cuánto, pero 85 millones pero- él puso. No sé si ahí está involucrado la orquesta. Sí, debe Sí, estar ahí. todo, Tiene que estar tiene que estar todos los todo, activos, todo sí, su claro. activo ahí. Lo que pasa es que, por ejemplo, se dice que hay alrededor de 1.700 funcionarios que no han presentado Sí. la declaración jurada. Hay actuales y ex. No, porque lo tienen que hacerlo los que entran, tanto Y como lo los que que salen. salen. Sí, pero los que salen, ya la mayor preocupación de Abinader son los que él Lo que- nombró lo- con un exactamente, lo decreto, que él- porque a eso él lo puede suspender como suspendió 8 o después destituirlo. Pero lo es, ya eso es problema de la Cámara de Cuentas. y justicia, Exactamente. que sé, yo no sé. No, y que por ejemplo, como evaluamos el tiempo en que se puede hacer una declaración jurada, se puede hacer de un día para otro. Por ejemplo, significa que eso que no lo han hecho, no es que no han podido, es que no Es han que no han querido querido. hacerlo. Entonces yo te pregunto, si yo tengo una finca, Ujú. si tengo una casa, si tengo un apartamento y yo voy a hacer mi declaración y yo debo, eso debe contar que yo tengo eso. Yo a la persona que me va a hacer mi declaración, yo tengo que llevarle que justifique los títulos y Tiene todo que, eso. tiene que presentarle la documentación que avale todo eso. Y si Sí. están con un préstamo, una certificación que diga que tú estás Que diga pagando un que préstamo. tiene tu préstamo ahí, porque la declaración jurada es un documento que abarca todo eso.
Es decir, hay una parte para tú poner tus bienes, tus activos, hay una parte para tú poner tus pasivos, para poner tu capital, pero hay una parte que también tú debes poner también los ingresos que tú recibes y los gastos que tú tienes. Entonces, Es por eso, escúchame Feri, que hay una, podríamos decir, una relación entre lo que tú detallas como tus ingresos que tú tuviste, ¿verdad? Si tú tuviste ingresos de 200 millones de pesos y tuviste gastos de 180, se supone que tu utilidad es de 20 millones de pesos. Y con esos 20 millones de pesos que tú vas a adquirir todo lo demás que tú tienes. Entonces, hay gente que tiene ingresos muy bajitos en relación con los gastos, por ejemplo, y tiene activos muy altos. Entonces, por eso es la necesidad de poner o de buscar a una persona o una empresa que te maneje financieramente esos datos. Porque hay dos componentes en la declaración. Hay un componente que es el contable, que es el que te ordena los números y te pone las cosas como es. Pero hay también un aspecto legal que debe ser notarizada. Es decir, por eso usted decía que en 30 minutos se hace. Yo digo que quizás en 30 minutos sería muy poco tiempo porque hay que tener esos dos aspectos. Después que tú cuadras tu declaración, esa declaración debe ser notarizada también. Entonces, por eso decimos que quienes no han hecho su declaración es que no han podido, no que no han podido, sino que no han querido hacerla. Porque buscando la persona adecuada, la empresa adecuada, pues eso se te hace de un día para otro, con toda la documentación a la mano. los gobernadores van incluidos. Todo, Los regidores. Todo lo que tengan en el tren. todo el que maneje Yo estaba anoche fondos en públicos. la página de la Cámara de Cuentas y vi que omisión de declaración y yo vi los pasados regidores, porque no sé, no me dio pero vi los pasados regidores que, No, porque la ley... que ninguno está en omisión y tiene fecha de 17 de, creo que de junio del 2020. Y ninguno de esos regidores. ¿Cuáles de los regidores de Bonao ha hecho declaración jurada? A mí me gustaría saber. ¿Usted ha hecho alguna declaración a gente de Bonao? No, todavía no. La empresa no ha pasado. Entonces, los regidores, el alcalde va en la declaración. Todo el que maneja. Los regidores. Sí, sí. La gobernadora declaró 53 millones. Yo quiero ver cómo está desglosado los 53 millones. Dentro de lo que tiene que ver, por ejemplo, la ley habla de los gobernadores provinciales. Y los regidores. Los regidores también, exactamente. Entonces, ay. al final la ley dice, Qué todo vivedor. el que administre fondos públicos. Los regidores no administran fondos públicos. Manejan fondos públicos del ayuntamiento. O sea, ellos son parte de lo que manejan esa parte. Lo maneja el síndico, pero ellos son parte de ese grupo. O sea, no ellos directamente, pero sí con sus lineamientos y con sus leyes que aprueban. Es para manejar esos fondos públicos. No, y también cuando van a aprobar alguna estación de combustible. No, Israel, perdón, ¿qué pasó ahí? Quizás no sean públicos. No sean públicos, pero manejan esos fondos. Sean privados. ¿Quién? No, por eso te digo, porque yo estuve anoche en la página de la Cámara de Cuentas, Sí. no te casi a la hora buscando datos, a ver si conseguí algunos talibanes de Bonao. No chequeó entonces los detalles de la... No, yo vi los regidores de Bonao que dicen, dice omisión hasta la fecha que yo estaba viendo. O sea que los pasados regidores, Bueno, ninguno hicieron declaración. ¿Qué pasa con eso? Ya no se quedó así. lo que hablamos es del régimen de consecuencias. Sí. De que la Cámara de Cuentas simple y llanamente los recibe. Y no Pues hace entonces más falta nada. gente, Freddy. Falta mucha gente. En la Cámara de Cuentas, falta personal. Sí, pues es que la Cámara de Cuentas no tiene el personal suficiente para analizar todas las declaraciones que se reciben. Son demasiadas. Exactamente, porque esa parte, como dije, ellos solamente las reciben. Está mal realmente, porque O sea, no hay determinado una institución que inmediatamente, que diga, ¿verdad?, la ley, que inmediatamente lleguen esas declaraciones juradas, se haga una investigación para avalar que eso sea correcto. la Cámara de Cuentas solo las recibe, simple y llanamente. La Procuraduría investiga, dice Miriam. Dice que ¿Tendrá Miriam personal dice, para investigar todo eso? seleccionarán algunos casos. ¿Eso por el PEPCA Par- o...? La misma Procuraduría La misma Procuraduría. puede hacer esa parte ¿Tú ahí. ibas a decir, Freddy? Lo que pasa es que quizás esa misma declaración de Miriam Germán que ha hecho, de que mucha gente no esté presentando la declaración o esté pensando cómo hacerla,
la declaración. Y si yo soy ministro. Y algunos o- que ya dijeron un monto, ahora lo hayan cambiado. Exactamente. Ese es un punto, Sí, Fede. sí, yo soy- Escúchame que te interrumpa. Ajá. Hay declaraciones que se han presentado con errores. Por ejemplo, el caso más sonoro es el alcalde de Pedro El Brán, alcalde de Pedro Brán. Ajá. que 1.000 millones. 1.016 millones de 1.016 pesos. millones. Luego sale Que fue un error. a los medios de Son comunicación 10 millones. que él puso a una hija de él a trabajarle esa parte ahí. No, y Sonia Mateo. Sonia Mateo, que Sonia también. habló de 3.000 millones Diablo. en electrodomésticos. Y Sí. fue un error. Y fue un también. error. Fue un error que Mínimo ahora son, ella- ahora mini- son 18 millones. Mínimo ella es dueña del plan social de la No, presidencia. ¿Tú recuerdas que ella decía que el sueldo de los senadores no le daba ni para una botellita Ella de no agua? tenía para beber agua y ahora Wow. tiene para comprar una fábrica de agua si es necesario. Wow. De esa de Qué procesan agua. abusadora. Es decir, por ejemplo, este mismo alcalde dice que fueron 1.016, pero que fue la hija que le trabajó esa parte, que solo son 10. Y se equivocó. Entonces, esos son de los errores cuando usted no busca una empresa o una persona que sepa esas situaciones. Porque cuando tú estás haciendo un estado financiero, los activos tienen una estrecha relación con lo que son tu pasivo y tu capital. Pero claro. Entonces, una gente que sepa financieramente, contablemente, ese trabajo, pues se va a dar cuenta inmediatamente cuando hay un error. Y no va a pasar eso que pasó con ese y con cierta gente que ha pasado también. Y personas así, profesionales en tu área, que se respeten, cuando quieren que le pongan cosas raras, le dicen que no. Puede ser. Hay mucha gente que, tú sabes, Por ética, en la Villa por del decencia. Señor hay de todo. Le dicen, no, mira, eso no, a mí no me cuadra. Yo como contable no puedo poner mi firma, entre comillas, entre juegos, Lo que- para el futuro. Lo que pasa es que el contable, por ejemplo, sabe que un trabajo que se haga hoy puede repercutir dentro de 5 o 6 años. claro. Entonces, algo malo que se hace hoy, eso va a estar depositado. Sí. Y si un momento determinado Y ahí deciden está la investigar firma y el eso que sello. está ahí, Y ahí está la firma y el tu sello. firma y tu sello, tu credibilidad Hasta está ahí. hasta para una empresa contratarte. Está ahí, ve que exactamente. tú eres un profesional en el área tuya, medio charlatán, no te van a dar el empleo. No te van a dar el empleo. Lo vuelvo y lo repito, tu firma y tu sello y el de la empresa están registrados ahí. Algo malo que pase y de ahí en adelante que se investigue, Sí. pues ya entonces tú corres también la consecuencia porque tú firmaste Sí, ahí. queda manchado. Finalmente, Freddy, ¿cuánto es el tope, para que tú me aclares, de una persona? Por ejemplo, el que gana 40,000 pesos tiene que pagar, ¿cuánto que paga? Tiene que pagar impuestos. 10% sería como persona física. Eh, ¿Hasta cuánto está eso? No, me parece que está de 34,000. 34, casi 35. Casi O 35. sea, el que gana 36,000 pesos tiene que pagar paga un mínimo, 10%. mínimo lo que va a pagar. No, si es de su salario, de su salario usted está Sí, de diciendo. su por eso va- salario. no, porque hay una escala. Ujú. Sí. Es de 34,000, si cuánto en adelante, la renta pagaría, creo que es un 15%. Un 15%. Un 15% del excedente del total de la renta. Ok. Porque tú sabes que renta es la sumatoria de todo tu salario durante Bien, el año. me explico. Si es 34,600 y yo gano 40, yo voy a pagar 5,000 y pico, de un 15% de Del 5,000 y 5,000 pico, que no del sobrepasa- total. Exactamente. Ah, ok, correcto. Exactamente. Ya, ya. Lo que sobrepase tu renta. O sea, Ah. lo que sobrepase el Ok, escalafón que dicen. ok, ok. Porque dicen, por ejemplo, desde 34,000 y pico, por ejemplo, la renta significa, como te dije, la sumatoria de todo Si tu gano- salario durante si- el año. Si son 34,600 y gano 50, yo voy a pagar después el 15% del excedente. del excedente, que son 14,000 y pico. por ejemplo. Exactamente. Yo voy a pagar un 15 de eso. Eso se te divide entre 12 y es lo que tú vas a pagar mensual. Oh, ya, O sea, ya. bien. en cuanto a renta, Ok. en esa parte ahí. Sí. Otro y por último, el punto quizás que ha dado más problema o que quizás puede darle problema a los funcionarios que salen, o sea, no lo que entran, sino lo que salen, es el aspecto fiscal. Por ejemplo, como Miriam Germán ha dicho que muchos de esos se van a investigar, a lo mejor no se investiga nada, pero el cuco está ahí metido, ¿verdad que sí? Si tú declaraste, por ejemplo, una finca de 80 millones de pesos, por ejemplo, Ujú. se supone que ese activo debe estar registrado en impuestos internos. Exactamente. O tú tienes un edificio de 40 millones de pesos. Sí, se supone. Ese inmueble debe estar pagando entonces un IPI, un impuesto a la propiedad inmobiliaria, Exactamente. en impuestos internos. Entonces ese quizás es el cuco que mucha gente tiene, de que impuestos internos haga el cruce
de eso que tú tienes y de lo que quizás estés entonces- o no estés pagando. en Entonces, impuesto entonces interno. truquean. El caso del que no Exactamente. declaró la casa en los mogotes. Exactamente. Sí, por eso que hablábamos de ese impuesto que usted Sí. ayer decíamos que yo le decía que no sabía, que es el impuesto sobre la propiedad El inmobiliaria. Exacto, IBE, el IPI. el exacto, IPI. que hay una especie de un tope, creo que son 7 millones de pesos más o menos, y de ahí en adelante 7.5. 7.5. Después de tú 7.5 pagas un impuesto determinado. Un impuesto. Pero ¿qué pasa también? La declaración jurada hace que tú detalles todos tus ingresos y los gastos que tú tuviste. Entonces, de tus ingresos y de tus gastos, entonces se determina el beneficio que tú tuviste. Si tú tienes ingresos de 200 millones de pesos y gastos de 80, tú tuviste un beneficio de 120 millones de pesos. Tienes que tú declararlo. tienes que tener el pago de un impuesto sobre la renta sobre esos 120 millones de pesos. ¿Cuánto paga? No un 15, ahí paga más. Un No, 25. un 27%. Un más o menos. 27. Tienes que pagar un 27 de esos 100, de ese de esa, dinero. de esa ganancia que tú tuviste. Más los anticipos que también que hay que pagar. O sea, se puede hacer un cruce impuesto interno con esa declaración que tú hiciste y si tú estás pagando o no estás pagando los impuestos correspondientes en esa parte ahí. Bueno, excelente, Israel. Sí. ¿Te entendió ya? Sí. Bueno, pues gracias. Estamos, somos millonarios en este país. Y a propósito, Feri, que nosotros sepamos, por ejemplo, el senador Héctor Acosta y la gobernadora Ajá, y unos cuantos más son los que han hecho su declaración jurada. sí. Le exhortamos aquí- a todo lo que A los que tengan no lo que han hacerla, hecho. porque estamos a la orden en Soluciones de Inteligencia Financiera, Sí. en el 829-762-8556, Ahí en la calle Los en Santos. calle de Los Santos 130. Al lado de Cinema Esa, Oasis. que nosotros estamos a la orden para cualquier trabajo de esa parte, legalmente como tiene que ser. Ya lo saben. Y Freddy no se presta a vagabundería, así que ya lo saben. Ya lo saben. Inteligencia financiera. Cambio, regresamos. Pausamos y en